Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela, un espacio donde conversamos sobre temas políticos, legales y sociales con la firme convicción de que el conocimiento nos ayuda a ser ciudadanos responsables. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, aprovechando que estamos ya en la víspera del Día de los Padres, que la celebramos este próximo domingo aquí en la República Dominicana. ¿Y quién mejor que mi esposa, la licenciada María Luisa Piña, quien es psicóloga clínica y que acompaña a niños y adultos en su desarrollo socioemocional, acompaña a la gente a tener una mejor calidad de vida, digámoslo así en términos llanos, para hablar de ese rol de papá en la familia que sabemos que influye bastante, no solamente en los niños, sino también en la pareja. Es decir, en toda la dinámica familiar, yo creo que tanto el rol de papá como el de mamá juegan un papel importante y que la combinación de ambos tal vez es lo que puede garantizar cierto éxito, si se le puede llamar de alguna manera. María Luisa, bueno, ya darte la formal bienvenida a este espacio, el episodio número 7 que estamos ya sacando al aire en el día de hoy, y para mí, como tú bien sabes, es un inmenso placer tenerte aquí, no solamente por tu capacidad profesional, sino también por ser mi esposa y por lo orgulloso que me siento de ti y lo que sé que nos vas a poder brindar en este episodio. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por el honor y el privilegio de estar aquí finalmente. Gracias por esta invitación. Yo más que feliz de poder acompañarte y de que en el día de hoy podamos conversar sobre un tema tan importante, tan especial y que yo sé que es de las cosas que más te ha gustado desde que somos mamá y papá. Claro. Mi visión en relación al rol de papá en la dinámica familiar y específicamente en el proceso de desarrollo de los niños. O sea que gracias nuevamente por esta invitación y por la oportunidad de estar en este espacio. Y yo diría una visión que me ha dado la oportunidad, que yo creo que es algo que sí, que realmente me he sentido bastante satisfecho, porque te digo algo, de todos los roles que me toca jugar en la vida, yo creo que el rol de ser papá es uno de los que más me disfruto y de los que más importancia le doy, por no decir el que más. Y en parte ha sido por, como tú dices, por esa visión que tienes, que me da la oportunidad de jugar un rol en la vida, un rol importante, digámoslo así, en la vida de mi hija. Pero yo quiero iniciar esta conversación, digamos que desde el principio, en cuando una pareja se entera que tienen un hijo y el rol que va jugando ese padre en esa primera etapa, porque la mujer sale embarazada y digamos que ya te felicitan, eres papá, eres mamá, pero esos primeros 9 meses, quien lleva ese bebé y quien siente mayor ese contacto y esa relación es la madre. Incluso te lo puedo confesar, a veces uno como padre no siente tanto esa cercanía, claro, con ese bebé que viene en camino, como me imagino que lo siente mamá. Pero mamá tendrá su visión. Claro, sí, totalmente. Y mira, antes de continuar y poderte responder esa pregunta, si sale algún mi amor aquí, sí, no, ¿verdad? Imagínate. Por la costumbre de la dinámica al momento de hablar, porque a mí me encanta que Manuel y yo podamos tener la oportunidad de conversar sobre estos temas. Evidentemente, en primer lugar, porque me apasiona hablar de todo lo que tiene que ver con psicología, desarrollo humano y demás. Pero específicamente porque con él comparto vida y poder dialogar y discutir sobre estos puntos de vista, pues me encanta. Y si sale algún mi amor, no hay problema. Que aprovechando el paréntesis, María Luisa lanzó en días pasados, bueno, hoy ya el domingo sale el segundo episodio, el podcast de Caminares, que es su centro. Y antes de que yo lanzara el podcast de Canela, que salió varias semanas antes, María Luisa lanzara el podcast de Caminares, ponderamos en una ocasión, correcto, tener un podcast en común. Que no lo descartamos. Tal vez en un futuro. Totalmente. Donde habláramos de estos temas de familia. Correcto. Que es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Exacto. Entonces, me preguntaba sobre el tema de cómo lo vive papá durante el proceso del embarazo y su rol, la dinámica y demás. Y efectivamente lo vivimos de manera diferente. O sea, la mujer que ya está en un proceso donde tiene esa conexión más directa con el bebé,
Pues efectivamente, tiene ya un vínculo, una conexión, una dinámica, incluso la forma de vivirlo, la forma de experimentarlo es completamente distinto, porque ya la mujer, por decirlo de alguna forma, está comprometida en el sentido de que su cuerpo ya empieza a experimentar cambios, hay un nivel de responsabilidad mayor en ese sentido porque es el cuerpo de la mujer que tiene la responsabilidad de ser cuidado y todos los seguimientos que implica un proceso de embarazo para que este bebé pueda pues desarrollarse y que todo salga de manera exitosa. Papá igualmente juega un rol importante en ese proceso porque no solamente se trata del bienestar físico de la mamá, también del bienestar emocional. Y en ese sentido, ahí entra directamente el rol, la participación y la relevancia de papá en poder acompañar ese proceso con los cuidados, con las atenciones, las consideraciones necesarias, esos antojos que a veces nos pueden dar a las 10 de la mañana, 10 de la noche, o un antojo de algo bien específico que queremos. Y desde esas cosas que pueden sonar como un banal o como insignificante, realmente hay un apoyo, hay una presencia. Entonces, ese rol de acompañar a la mujer es sumamente importante para velar por el bienestar emocional y la salud mental de mamá en el proceso del embarazo. Además de que, sí, efectivamente, como tú bien comentabas, ciertamente papá no lo vive de manera tan directa y de repente ese vínculo todavía durante el proceso de embarazo, a pesar de que puede tocar la barriga, le puede hablar, le puede cantar todo y ya se va haciendo la idea, se va haciendo la ilusión de cómo va a ser este bebé, pues todavía no tiene un contacto tan directo como efectivamente lo tiene mamá. Claro. Yo siempre he dicho que cuando estamos embarazadas, o sea, si yo estoy embarazada, estamos embarazados. O sea, con el primer embarazo con Andrea, desde un principio lo dije, estamos embarazados. Hay mujeres que critican eso un poquito. Válido, y hay mujeres que lo critican. Yo lo que digo es que estamos embarazados cada quien desde su rol. O sea, obviamente tú no estás aportando el bebé, lo tengo yo, pero estamos embarazados porque esto es un proyecto en común, porque tú aportaste y porque no se trata de que este es mi bebé y yo sé que lo tengo. Es nuestro bebé, yo lo estoy portando porque es la naturaleza humana al final del día. Claro. Y cada uno lo está viviendo de manera diferente. Que el rol de mamá, que la responsabilidad de mamá en esta etapa es mucho más intensa, evidentemente, porque sí, es mi cuerpo que está experimentando cambios, soy yo la que tengo la responsabilidad, pero tú también estás en este proceso. No, y hay una realidad, desde que uno se entera que su pareja está embarazada, hay un cambio en la vida de uno, o sea, uno sufre ciertos cambios, no digo que sufre, sino que uno pasa experimenta ciertos cambios en los cuales incluso uno hasta es más cuidadoso con todo lo que hace. Tú decías de ese soporte, de los antojos, pero también, eso tal vez es no lo más banal, como tú dijiste, pero tal vez lo más sencillo. Sí. También hay una parte de un apoyo emocional intrínseco, o sea, emocional como tal, porque hay un cambio hormonal en la mujer. Y con ese cambio hormonal puede haber un tema de cambios emociones. De humor. Claro, temas de emociones, en lo cual papá tiene que jugar ahí una comprensión, de un nivel de comprensión diferente. O sea, hay un rol que también tiene que jugar papá para que la dinámica pueda seguir fluyendo. Sí, y ya que tú lo mencionas, eso es fundamental porque somos padres, pero somos pareja también. Entonces, ambas relaciones tenemos que cuidarlas. Y efectivamente, de repente, yo no soy durante mi embarazo de que la que más me antojo, ni mucho menos. Pero sí, experimento cambios hormonales. Yo estoy más irritable y demás. Y el hecho de que tú lo puedas percibir, que tú lo puedas identificar y que sepas cómo lidiar con eso y acompañarme en ese proceso, siendo más tolerante, siendo más paciente, porque lo eres, pero en esta etapa yo sé que hay que un extra. Claro. Eso es un apoyo importante, efectivamente. Y tú mencionabas la parte de que desde que el hombre se entera de que va a ser papá, hay cambios. Y claro que sí, porque a nivel mental ya hay una reestructuración poco a poco. Claro, que tanto o poco sea, pues depende de la persona. Porque estemos claros, todo el mundo lo vive de manera distinta. Pero sí, cuando el hombre se entera de que va a ser papá, hay un cambio a nivel de cómo funciona su cerebro, de las expectativas, de la visión de vida. Empieza a haber una evolución, un cambio, básicamente, en esa estructura. Yo creo que el hombre madura. Definitivamente. Y tú lo puedes decir más que yo. Ya sobre todo cuando nace el bebé. Sí. Porque durante el embarazo empieza quizás ciertas preocupaciones, ciertas proyecciones y hay un cambio de mentalidad y hay una madurez. Pero ya cuando nace, que para el hombre es más tangible, sobre todo, ahí es donde un golpe de espérate, esto es real. Eso te lo puedo decir, claro. Al momento, es como tú dices, o sea, durante los 9 meses tal vez el hombre tiene ese soporte que necesita la mujer en el mundo ideal. Pero cuando el bebé nace, ya entonces, ahí sí que el hombre siente y dice, bueno,
y es verdad que somos papá, y es verdad que somos mamá, y ya el juego es a otro precio. Correcto. Desde que la mujer se entera que está embarazada, son alrededor, yo diría, haciendo un cálculo aquí mental, de 10 a 12, a veces tal vez un poquito más, dependiendo, citas ginecológicas que tiene hasta que da luz, 6, 7 sonografías, 8 sonografías, todo va a depender cómo vaya el proceso. ¿Qué tan importante entiendes tú que es para la mujer estar acompañada de su pareja, del padre, de su hijo, durante este proceso médico, que anteriormente el hombre no se involucraba tanto? Usualmente quien iba, o por lo menos por lo que uno veía en el entorno familiar de uno cuando iba creciendo, que tal vez en otros casos pueden ser experiencias diferentes, era que era la mamá de la embarazada que acompañaba a la embarazada a esas citas. Sí. Oye, la garganta hoy me ha jugado una mala jugada. Y yo no tengo gripe, pero ¿qué tan importante entiendes tú que es ese acompañamiento del papá en ese proceso médico? Mira, hay dos factores que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, la individualidad de la mujer en este caso, ¿verdad? O sea, las preferencias que tenga y su forma de ser. Porque yo siempre lo digo, ¿verdad? Y voy a ser siempre repetitiva con eso. 2 más 2 no siempre es 4 cuando estamos hablando del ser humano. Cada uno es distinto. Y en ese sentido, hay personas, hay mujeres que de repente no quieren o no necesitan o no le dan una relevancia importante a eso, de que el hombre esté presente en ese proceso. Pero hay quienes sí. Y para esas mujeres, de repente, ese apoyo, esa presencia es importante y juega un rol esencial durante el proceso de embarazo. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es eso, lo que quiere la mujer. Si para la mujer eso es importante o no lo es. Y eso, incluso durante el embarazo, puede cambiar. Porque de repente yo puedo ser una persona muy sentimental, muy emocional, que mi lenguaje del amor sea tiempo de calidad, pero durante el embarazo te digo una cosa, no, yo quiero resolver yo sola. No quiero tanta gente alrededor de mí, quiero resolver y punto. Y cambia. Pero puede pasar al revés, o puede que efectivamente se sostenga y sí, yo quiero de este apoyo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo segundo, la realidad. Manuel, es importante que tengamos claro y presente de que cada quien tiene una realidad distinta. Claro. Y no siempre la figura del hombre, la figura de papá, está igualmente presente por diferentes circunstancias. Porque no viven en el mismo país, porque es una pareja que no vive en una misma casa, o sea, no están juntos, porque papá falleció. O sea, hay diferentes factores que pueden incidir en esto. Entonces, esos dos aspectos son fundamentales a tomar en cuenta. Al final, sea cual sea la realidad, lo primero, o sea, yo creo que el ser humano tiene la capacidad, y la mujer sobre todo también, tiene la capacidad de adaptarse y de poder sacar de situaciones adversas, en el caso de que la mujer sí quisiera que el papá estuviera presente y no cuenta con este apoyo, tiene la capacidad de salir adelante. Entonces, ahí lo importante es ver mi realidad y poderla asumir, poderla enfrentar, poderla vivir de la mejor manera posible. Que es un reto porque, como te decía, o sea, hay mujeres que no lo quieren, pero hay mujeres que sí. Y si yo soy una mujer que quiero la compañía de mi pareja en ese proceso o del papá de mi hijo en ese proceso y no la tengo, pues entonces resulta retador. Pero tenemos la capacidad de adaptarnos porque muchas veces cuando hablamos de psicología, específicamente, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, la teoría se ve muy ideal. Pero la teoría en la práctica se puede ver distinta. Y por eso siempre tenemos que tratar de aterrizarlo a la realidad de cada persona, a la realidad de cada dinámica familiar. Sí, porque no todo el mundo tiene por ejemplo, un papá que trabaje en una zona franca que está en las Américas. Exacto. Para ponerte un ejemplo. Y las citas son a las 3 de la tarde con el doctor. No hay posibilidad. A las 11 de la mañana. No hay posibilidad. Es muy complicado. Exacto. Es muy complicado. Por eso digo... Incluso tenemos un código de trabajo que, por ejemplo, a la mujer sí le concede permisos por el tema del embarazo, pero que no se lo concede al hombre. Exactamente. Y por eso digo, tan importante de ver mi realidad, aceptarla y rejugar con eso. Porque si ese es el caso de que papá no puede por el tema del horario de su trabajo, entonces compensar con otras cosas, la presencia y la compañía y el apoyo de papá, si es que la mujer quiere que él estuviera presente en esos momentos. Tenemos que ser realistas. Y la opinión de papá no tiene valor en eso, porque tú me estás diciendo aquí que tenemos que saber mucho lo que quiere mamá. Pero tal vez papá quiere ver cómo va el proceso y quiere saber cómo va, quiere estar presente en la sonografía, escuchar el latido del corazón. Claro, y es importante tomar en cuenta. Y puede darse el caso en parejas que no estén juntos, que pueden estar pasando por una separación o un divorcio. Entonces, y ahí la comunicación va a ser fundamental. Al final del día, Manuel, siendo realistas, la mujer es
quien carga con el bebé Sí, y es la claro. mujer quien va a tener mayor voto y mayor peso. Sí. Su voto va a tener mayor peso. Y Eso es su una opinión realidad. y su decisión, o sea. Eso es una realidad. Sin embargo, sí creo que es saludable que haya una comunicación abierta y que podamos llegar a acuerdos, porque hablamos mucho y criticamos mucho el machismo de la sociedad, pero muchas veces es la propia mujer que sostiene el machismo, ¿ok? Con ciertas creencias, con una mentalidad que sostenemos durante la historia y que al día de hoy se sigue viendo reflejada, y reforzamos lo que es el machismo, porque si bien es cierto que es mi cuerpo, que es mi responsabilidad, que soy yo, es cierto que, como yo te decía al inicio, no es mío nada más. O sea, esto es compartido. Entonces, tenemos que visualizar la maternidad, la paternidad, o sea, el proceso de crianza, como un proyecto compartido. O sea, donde cada uno juega un rol diferente y no se trata de que porque yo soy la portadora del bebé, porque la naturaleza así lo indica, ¿verdad? Claro. Yo soy más importante que tú. Simplemente jugamos roles distintos. Sin ti yo no... Bueno, en verdad sí se puede sin ti, pero... Hoy en día, con todo hoy en lo día que se hay, puede con la sí. avance de la ciencia, pero en como realidad quiera, es un proyecto compartido. necesita el espermatozoide de un hombre. Lo necesita. Aunque no sea el de su pareja. Lo necesita, Aunque correcto. lo compre, lo adquiera, de las formas que hay ahora mismo, se necesita el espermatozoide de un hombre. Y si hablamos de igualdad, te voy a decir una cosa, si hablamos de igualdad, también tenemos que respetar al hombre. Tenemos que respetar al hombre porque muchas veces el tema de la igualdad va en favor de la mujer actualmente. Y obvio, porque la historia al final Sí. del día ha favorecido más al hombre que Hay a la una mujer. lucha que- Entonces hay una lucha que la mujer tiene y en términos de igualdad se defiende mucho y se vela mucho por la mujer. No critico esa parte. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Entonces, si estamos hablando de igualdad, yo tengo que respetar al papá de mi hijo. Yo tengo que saber que también su opinión y lo que necesita y lo que quiere es importante. Claro, claro, no, y que hay sociedades donde ya hemos ido poco a poco logrando en ciertos aspectos, en ciertos sectores, algún tipo de igualdad. Volviendo al Código de Trabajo, yo sé que tú no eres abogada, pero sí, aquí en este podcast tratamos temas legales, políticos, No, y sociales. vivo contigo y mis padres son abogados, o sea que algo de derecho Exacto. me resuena. Y si no te suena, te toca escuchar mucho de derecho. Exacto. El Código de Trabajo establece 2 días de licencia cuando nace la criatura, cuando nace el bebé o la bebé. En tu experiencia, que ya viviste un primer embarazo, ¿qué tan importante es la presencia del padre en esos primeros días luego del nacimiento? Y a partir de ahí te pregunto si 2 días son suficientes. No son suficientes, vamos a empezar por ahí. No son suficientes, o sea, para nada, para nada, para nada. Y es de las cosas más absurdas del Código de Trabajo en todo el sentido. O sea, por donde quiera que tú lo quieras ver, es absurdo. 2 días no es para nada suficiente. 2 y días no- para la mujer, para el hombre, y para el 14 hombre. semanas para la mujer. Sí, sí, sí. O sea, está bien. Mira, yo te puedo comprar que el tiempo de la mujer sea mayor que el del hombre porque incluso la mujer tiene un proceso de recuperación física. Te lo puedo comprar esa parte. La mujer tiene que lactar. O sea, hay cosas que el hombre no tiene que hacer durante ese primer periodo. Sin embargo, 2 días no da para nada, Manuel. O sea, hay que en 2 días, papá, porque ahí vamos a tocar varias cosas. En primer lugar, el acompañamiento que necesita la mujer durante esas primeras semanas y primeros meses. Sí. Si estamos hablando de una dinámica de pareja donde solamente se tienen ellos dos, en nuestra cultura por lo regular... Está la abuela, sí, está la abuela, la materna, paterna, está la somos tía, muy unidos, somos latinos y bueno, exacto, las ¿verdad? hermanas. Hay muchos vínculos y gente que nos puede ayudar. Sin embargo, si estamos hablando de una pareja que está sola, la mujer se queda sola en su proceso de recuperación físico y cuidando a un nuevo bebé. Y ese es el caso de ese primerizo. Si tiene más bebé, tiene más niño que cuidar. Y papá se va. Entonces, primero ver esa parte. Qué absurdo es que el acompañamiento que reciba mamá de parte de papá sean 2 días. Y por otra parte, ahorita hablábamos de cómo durante el embarazo el vínculo de papá es, por decirlo de alguna forma, más distante porque todavía no tiene contacto directo con el bebé. Sí. Sin embargo, cuando nace el bebé, ahí es donde yo digo, papá tiene que estar lo más presente posible. Sí es cierto que mamá sigue siendo la figura principal en algunos sentidos, sobre Sí, todo porque- porque si lacto, yo soy la que le voy a dar la leche Claro, de más. es el medio de sustento en un principio para las Exacto. mujeres que lactan de ese bebé que Sí, nació. y aunque no lacte, incluso en el proceso del vínculo, Claro. el bebé, o sea, todos los estudios con los que contamos en el día de hoy que respaldan el hecho de que ese olor de mamá, ese contacto con mamá Hasta es los importante, latidos. los latidos. Por eso le da tanta tranquilidad Exacto. al bebé cuando mamá se lo pega Sí. aquí en el pecho. Exactamente. Porque hasta la frecuencia cardíaca ya el bebé está acostumbrado. Y eso le da paz. Sí, entonces ciertamente la figura de mamá durante esas primeras semanas sigue siendo fundamental. Pero papá,
que mantuvo una relación o empezó a formar un vínculo un poquito más distante, cuando nace el bebé tiene que estar lo más presente posible para que ese vínculo inmediatamente empiece a formarse desde que nace. El tema de piel con piel, por ejemplo, que lo hablábamos con Andrea, de que desde que nace puede hacer piel con piel contigo lo antes posible. El que tema no lo de hice. que no lo hiciste. Porque bueno. eso implicaba quitarse la camisa en medio de la sala de parto, pegarse a la bebé. No, y eso depende. Realmente, Sí, no. Depende no era de que yo muchas no quería, cosas. pero no me sentía tan cómodo. Pero inmediatamente Válido. la cargué. Claro, si la pudiste Lo que cargar. no me quité fue la camisa. Vamos a hacer la No hiciste aclaración. piel con piel, pero no importa. Y ya no lo voy a hacer con Manuel Arturo tampoco. Porque no lo hiciste con No Andrea. quiero que haya Ok, está diferencia. bien, ya estoy clara, no habíamos conversado sobre eso. Ya estoy clara que tampoco toca a Manuel Arturo piel con piel. Pero bueno, el caso es lo más presente posible. Entonces, si papá necesita crear este vínculo con bebé, poder estar presente, poder conocerlo, ¿cómo lo va a lograr en 2 días? Y como hablábamos ahorita, hay personas que tienen un horario de 8 a 6, de 8 a 5 y viene llegando a su casa a las 7 de la noche. Entonces, cónchale. O sea, ¿de qué manera se va a involucrar papá Eso es más real. directamente? Mira, y para los padres que no, digamos, que no sientan miedo, en el sentido que yo te voy a dar una opinión. Cuando nace el bebé, por lo menos en mi experiencia, yo tengo que hablar aquí de mi experiencia, lógicamente, uno siente mucho sentido de protección, de responsabilidad, pero no obligatoriamente ese amor tan inmenso que uno va sintiendo después, como el que yo siento actualmente, por ejemplo, por mi hija. Sí. Porque, como bien dice María Luisa, ella tenía 9 meses, o sea, y ella lo iba sintiendo, era diferente. El involucramiento del papá y digamos que la cercanía del papá se va dando, inmediatamente nace. Pero eso es un amor que yo entiendo que se va desarrollando, sí, y que tú tienes que fomentarlo. Que no por el hecho de tú eres papá, ya nació, el amor es inmenso. No. Lo que crece en ese momento, para mí por lo menos, es el sentido de responsabilidad, la protección, todo lo que implica. Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza. Claro, pero ese sentido de pertenencia, de amor, de cariño, esa ternura, solamente se la da a papá el día a día. Correcto. O sea, el primer día, no es que tú no lo vas a querer, claro que lo vas a querer para que no me malinterpreten, pero el segundo tú lo vas a querer más que el primero, el tercero más que el segundo, y así sucesivamente. Y lógicamente va a llegar un día donde tú vas a decir, óyeme, es que no hay un amor más grande que yo pueda sentir por alguien que el que yo siento por esa persona. Y luego hace algo nuevo y tú dices, wow, la quiero más. Exactamente. Y van pasando los días y eso se va multiplicando. El amor se va multiplicando. Pero sí coincido contigo que el amor de papá, para que se vaya multiplicando, yo creo que necesita mucho de la presencia. Sí, mira, y ahí pero así tampoco quiero, porque como tú dices, hay que ser realista. El hecho de que tú a los 2 días tengas que ir a trabajar no significa de que tú no vas a querer a tu hijo. No, para nada, para nada. Eso sería una locura decirlo. Porque tú te vas 8 horas, 9 horas. Ahora, en la medida que tú, el tiempo que puedas estar en tu casa, a partir de ese nacimiento, puedas estar presente en la vida de ese bebé, entonces yo creo que va a hacer que ese vínculo y que esos lazos se unan de una manera más rápida y más fuerte. Sí, y ahí volvemos a lo de ahorita, de ver mi realidad, de conocer mi realidad y ser intencional en base a eso. Entonces, si esa es mi realidad, de que como papá me toca volver a trabajar y tengo el tiempo de la noche, unos minutos de la mañana y probablemente la madrugada. La madrugada seguro, lo vas a tener. Claro, entonces no que sea guachimán, en seguridad, ya eso es diferente. Pero entonces, en ese espacio, ser bien intencional en generar ese vínculo. Entonces, lo importante es eso, conocer mi realidad y actuar en función de eso para poder generar el vínculo. Y tú mencionabas ahorita que para papá se va dando con el contacto luego del nacimiento y demás. Pero te voy a decir una cosa, también para mamá. ¿Por qué? Porque el vínculo es algo que tú vas fomentando, que tú vas alimentando, que va creciendo. Ciertamente mamá ya tiene un vínculo porque portó al bebé. Sin embargo, hay un vínculo más natural. Es más natural, pero cuando nace empezamos a conocer efectivamente a este bebé, empezamos a cuidarlo, empezamos a conocerlo, a identificar sus gustos, sus preferencias, a escuchar el llanto y poder identificar si es por hambre, si es por sueño, si es porque necesita cambio de pañal. O sea, hay una dinámica real, ya más concreta, claro, que va fomentando ese vínculo. Entonces, también para mamá, el proceso de en los primeros meses implica que se vaya fortaleciendo ese vínculo. Y algo importante por rescatar ahí también
en relación al rol de papá y que siempre lo digo porque soy muy abanderada, muy abanderada de el rol de papá en el proceso de crianza y de la importancia que tiene y de que rompamos con los mitos de que mamá porque es la portadora es más importante, porque mamá es mamá, o sea, sí, pero papá y papá también, o sea, papá también es igual de importante. Y en ese sentido es sumamente importante que la mujer permita que papá sea papá, porque ahorita yo mencionaba que el machismo muchas veces lo sostiene la propia mujer. Entonces, en ese sentido... Es cultural. Es cultural. Es lo que uno vio. Y tenemos que romper con eso. Es lo que la mujer vio. Es lo que vio a su mamá haciendo. Es lo que entiende que es lo correcto. Pero ya tenemos que romper con eso. Totalmente. Hay que evolucionar. Porque, te digo por qué. No solamente por papá. Es también por mamá. Porque en la medida que y yo por el entiendo... propio hijo. Claro, la primero, hija, la propia lo primero hija, es el hijo. Eso es cierto. Lo primero es decirle hijo. Es pensando en lo que es beneficioso para el hijo. Pero yendo a mamá y a papá. Porque en la medida que mamá y papá estén bien, entonces eso beneficia también al niño. Para mamá también es beneficioso que papá pueda asumir su rol de manera libre, independiente, autónoma y como le corresponde y como lo sienta. ¿Por qué? Porque cuando mamá se pone la capa de superhéroe de que yo puedo con todo, entonces hay una responsabilidad mayor que no es necesaria, hay una carga que no es necesaria. Y en esta época donde mamá también trabaja mayormente y mamá tiene que asumir muchas responsabilidades y cuidar, si yo no permito que papá sea papá, entonces yo tengo que asumir más responsabilidad de lo que realmente me corresponde. Entonces, esto es ganar para todos. La mujer asume su rol como madre, papá asume su rol como padre y hay una armonía en la dinámica familiar como padres y como pareja. Y luego eso directamente va a beneficiar al niño. Porque en la medida que mamá y papá están bien, mi hijo también va a estar bien. Y obviamente eso no es que vamos a estar perfecto. Pero sí, si hay armonía, si hay una coherencia, entonces eso también se le transmite a nuestros hijos. Ahí tocaste un punto que para mí es importante. Y es el punto de que si bien culturalmente había ese machismo, con el pasar de los años, el rol de la mujer, no solamente en la familia, el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado bastante. O sea, ya no tenemos esas mujeres donde la mayoría se quedaban en sus casas atendiendo a los niños, tenían una libertad. No, la mujer trabaja igual que el hombre. O sea, la mujer tiene 14 semanas de licencia, pero luego de esas 14 semanas, la mujer está un de 8 a 5 en un trabajo. Correcto. Y esa es la realidad. No podemos tampoco llamarnos engaños. Para más razón, teniendo en cuenta esa realidad, que el rol de papá debe ser igual de intencional e igual, digamos, de activo desde el primer día. Correcto. Porque se van a necesitar el uno al otro. Así es. Y muchas veces hablando de situaciones Pero ponemos el caso tuyo y mío. O sea, que los dos tenemos trabajo. O sea, por ejemplo, a veces, el día de hoy que estamos grabando este episodio, para poner un ejemplo ya más palpable, los dos tenemos actividad el día entero. Y tú me dijiste, mira, yo tengo, aparte tengo una reunión que voy a terminar un poquito más tarde. Me toca a mí, por ejemplo, recoger a Andrea y hacerle la rutina que va a la noche de Andrea. Pero igual pasa a veces conmigo. Claro. Entonces hay más una situación, yo creo que ahora mismo en el rol de papá y de mamá, hay más una situación de igualdad, sobre todo después de un momento. Sí. Al principio no. Olvídense. No. Al principio la mamá va cargando más pesado. Y en gran parte también va cargando más pesado en muchas cosas. Pero llega un momento que también hay más igualdad en cuanto a la división de tareas. Igualdad, como digo, entre comillas. La madre, yo siempre pienso que la madre... Claro, la madre tiene un rol al final que es de preponderancia en la vida de un niño y de una niña. O sea, eso yo lo entiendo. Ahora, el rol de papá, así como cada día se lucha más por la igualdad en la sociedad, también esa igualdad se va reflejando en la familia. Claro, y mira que te iba a decir, a nivel social siempre hemos sabido de que la familia es un pilar. Sí. Para sostener la sociedad. Y como está la familia, es un reflejo de lo que como si fuera experto, pero así como yo he aprendido de Derecho, yo he aprendido un poco de Psicología. Y además, y hablo de tu experiencia. Hablo desde mi experiencia, que siempre es muy importante y muy valiosa en el proceso de crianza. Yo siempre acompañando a los padres, les invito a conectar con su instinto, con lo que les hace sentido a ellos, porque eso es sumamente importante. Pero te comentaba el tema de a nivel social, cómo la familia refleja un pilar, porque como esté la familia, se va a reflejar en la sociedad. Y siempre voy a ser abanderada de cuidar y defender y velar por el bienestar familiar para velar por una mejor sociedad. Entonces, el cambio que hemos tenido actualmente, donde mamá sale a trabajar,
muchas veces entonces hay personas que entienden que lo mal que va la sociedad o Sí. lo mal que hay en la sociedad es fruto de que mamá ya no está en la casa, de que mamá está trabajando y de que entonces hay un descuido a nivel familiar. Se le ha querido dar una connotación negativa. Se le da que no debe de ser, debe de porque ser. no lo es. ¿Qué sí es? Que implica lo que tú estabas diciendo, exactamente lo que tú estabas diciendo, de que tiene que haber un trabajo en equipo mucho mayor ahora mismo, porque en el momento en el que mamá no pueda llegar, papá tiene que estar. Y viceversa. O sea, tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que haber una comunicación, una coherencia, una combinación de todo, ¿verdad? Para que pueda haber ese relevo y que la familia no se descuide. Porque lo que nunca, nunca se debe de descuidar es el bienestar familiar. Lo que nunca debe de estar en juego es el bienestar de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que mamá y papá puedan tener una comunicación y un trabajo en equipo sólido para que, independientemente de que si mamá tiene que trabajar hasta tarde durante una semana por un proyecto que tiene que entregar, que entonces el niño, que la familia, no se vea perjudicada o afectada porque entonces está la presencia de papá. Claro, tú hablabas hace un ratico del tema de la crianza. Ya pasando un poquito, ya vamos creciendo con el niño. Ya nació y ya va poco a poco dándose esa dinámica familiar del día a día. Y lógicamente viene la crianza, porque inmediatamente ya uno tiene un niño un poquito consciente. Sí. Uno tiene que empezar poco a poco a ir moldeando a ese niño para que actúe de la manera que uno considera que es adecuado. Prefiero utilizar el término guiando que moldeando. Moldeando, dije. Sí. Bueno, guiando. Porque ¿cuál es el problema de moldeando? No, quizá cosa mía, tú sabes, pero moldeando suena como que lo estoy haciendo a mi imagen y semejanza. Y yo creo más... No fue así que nos hicieron. Bueno, a imagen y semejanza de Dios. Pero bueno. como padres, no somos Dios. Eso es verdad. Somos padres cuidadores que acompañamos a otros seres humanos en su proceso de crecimiento y acompañamos. Me gusta mucho el término de acompañar porque es más respetuoso. Y lógicamente uno no quiere hacer a sus hijos, por lo menos en mi caso personal, yo no lo quiero hacer a imagen y semejanza mío. Yo lo quiero hacer mejor que yo, mejor persona. Claro. Entonces, ojalá, y es para lo que trabajo, que las fallas que yo tengo como todo ser humano, ojalá que él no la tenga, que sea una mejor persona. Pero a lo que voy, con la crianza, en nuestra sociedad, o por lo menos como yo también lo viví, y yo sé que mucha gente lo vivió de esa manera, siempre se ha jugado al papá, que es la figura de autoridad que habla una sola vez, mamá, la figura de autoridad, entre comillas, que es repetitiva. No ha habido como un rol necesariamente igualitario de cómo papá actúa y cómo mamá actúa frente a los hijos. ¿Cómo entiendes tú que debe darse esa dinámica en la crianza? ¿Debe haber un policía bueno, un policía malo? ¿Debe haber un dictador y uno que pase la mano? ¿Cómo entiendes tú que debe funcionar ese rol? Y lógicamente, ¿cuál debe ser el rol de papá? Mira, lo primero es tener en cuenta, como siempre, la naturaleza humana. Hombre y mujer somos diferentes. Funcionamos de manera distinta. Y eso es como tú, o sea, sí, está muy, muy normalizado que la mujer habla mucho, repite mucho, mamá, y la cantaleta de mamá. Pero papá habló y se cayó. Como que ya, se recogió todo el mundo. Eso es cultural, pero también tiene que ver con la naturaleza de cómo es el hombre y de cómo es la mujer. Sin embargo, en términos de crianza, yo creo que sí es importante que haya un trabajo en equipo. Volvemos al trabajo en equipo. Para mí no es sano y entiendo que no es beneficioso para el niño que mamá diga una cosa y papá lo contradiga o viceversa, o que tú verás cuando llegue tu papá, como que papá es el cuco y yo entonces no tengo autoridad y necesito que llegue papá. Toda esa dinámica entiendo que no le hace bien al niño, sino más bien que debe de haber una comunicación, un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo en el que estemos en coherencia, en armonía, en una misma sintonía, en una misma página, porque al final lo que queremos es lo mejor para el niño. Lo que queremos es velar por ese bienestar, por su desarrollo, porque él esté bien. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que en el proceso de crianza, de acompañar, podamos estar lo más de acuerdo posible, en la misma página, en la misma sintonía, y no se trata de que a papá que yo respeto, pero mamá yo le puedo hablar 3 veces y al final me salgo con la mía. La relación y el vínculo con mamá y papá es distinto, porque somos distintos y ahí entra el tema de la naturaleza, ¿ok? O sea, eso no lo vamos a luchar. Lo que sí debe de haber es, en términos de crianza, de reglas del hogar, de lo que está permitido y lo que no está permitido, de nuestros valores como familia, sí debe haber una coherencia y una alineación y una misma línea. No puede ser... Eso te iba a decir. Deja que llegue papá para que tú veas, ni puede ser mamá dijo que no, pero papá dijo que sí, entonces al final es lo que diga papá. No puede ser. De cara al niño no puede ser. Siempre tiene que haber un diálogo
entre mamá y papá y luego juntos, entonces da la información. ¿Cómo encontrar esa misma línea? Porque vamos aquí a aterrizar las cosas, ponerlas de manera llana. Hay temas en los cuales no obligatoriamente vamos a pensar iguales. Por un tema tan simple como el pasado de cada quien, la historia de vida que tuvo cada quien, la forma como criaron a cada quien, hasta la profesión que tiene cada quien. Claro. María Luisa es psicóloga, yo soy abogado. Hay cosas que ella ve de una manera que no necesariamente yo la veo de esa manera. Pero hay que buscar la manera de coincidir. Sobre todo, le voy a poner un ejemplo, el tema de los refrescos. Ajá. Por ejemplo, para María Luisa es fundamental que Andrea no beba refresco. No tanto como fundamental, Bueno, pero yo preferiría exacto, que no. ella preferiría que no beba refresco. En mi caso, no es que yo prefiero que beba refresco y no le ando dando refresco a petición mía, a iniciativa mía, pero si un día me pide un refresquito, Bueno, tú la llamas a veces. bueno, le he llamado porque sé que le gusta. Pero bueno, pero no es la costumbre. Pero si un día ella me pide un refresquito, yo le puedo dar un poquito de ese refresquito. Al final, ajá. No, sigue, Sí, perdón, no, te decía interrumpí. que le puedo dar un poquito Sí, de ese refresquito. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un punto en común de que tal vez no siempre dar el refresco, pero que tú aceptes que de vez en cuando se le pueda dar un poquito? Sí, mira, la flexibilidad es fundamental. Tenemos que ser flexibles, tenemos que elegir nuestras batallas, porque estamos hablando ahora mismo de un tema de refresco que de Sí. repente no es tan relevante, porque es verdad, o sea, siendo objetivos, es una preferencia en torno al tipo de alimentación y demás, Sí. que no es el tema del día de hoy, pero son pequeñas cositas, elegir nuestras batallas. Que tú le des un traguito de refresco, efectivamente, yo no puedo mantenerme rígida de que para mí eso no se puede quebrantar, no sé qué, hay que elegir las batallas. Es una batalla que yo puedo elegir. Ok. Ahora, que yo no voy a elegir que quizá las creencias de religión, que tú le quieras inculcar algo completamente opuesto a lo que yo creo, porque entonces ahí hay dos mensajes muy distintos. Entonces, en ese sentido entra que el terreno en común lo tenemos que ver antes. O sea, Eso mucho te iba a antes. decir. O sea, desde el noviazgo, en el matrimonio, en el momento de decidir que vamos a empezar a tener hijos. Hay conversaciones, hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta antes de decidir formar familia. Y eso va desde el noviazgo, te digo, porque si en el noviazgo yo veo ciertas cosas, ciertas creencias, ciertos hábitos que yo veo que están muy arraigados en ti. Yo quiero digo, que él sea musulmán y tú quieres que ella sea católica. Para poner un ejemplo. entonces definitivamente aquí no vamos a llegar a un punto medio. Entonces, dos personas que tengan ese tipo de opiniones y ese tipo de diferencias no pueden lanzarse Exacto. a aventurarse a tener un hijo. Si no vamos a buscar un punto medio en creencias tan importantes como esa, por ejemplo, entonces lo ideal sería, ¿verdad?, que en el noviazgo, pues entonces decidamos, mira, no, porque yo quiero formar familia y tenemos una creencia muy distinta, esto no lo vamos a lograr. O puede pasar que diga, mira, yo puedo flexibilizar el catolicismo y vamos a ser musulmanes y nos unimos. Pero es que hay algo base que tenemos que estar en coherencia, o sea, que tenemos que estar de acuerdo. Porque ya luego de que si vio 5 minutos de televisión, si vio un poquito de refresco, esas son pequeñas batallas. Pero te voy a poner otro tema que aquí en República Dominicana sé que es muy común, porque culturalmente a la mayoría de la gente le tocó, o sea, o no culturalmente, a la mayoría de la gente le tocó, por cómo se daban las cosas en la familia. Y que ya con el paso de los años hemos tomado más conciencia con relación a ese tema, pero que sé que hay gente que entiende que un pelito, un pellizquito, un jalón de moño a tiempo evita consecuencias peores para ese niño preadolescente, adolescente en su vida adulta. Cuando papá y mamá no están en una misma línea en torno a ese tema, que he dicho, estamos en la misma línea, para que no crean que es otro ejemplo propio. Estamos en la misma línea, no creemos en la pela, aunque a veces sacan de quicio a uno, pero no creemos en ella. Pero ¿cómo tú, María Luisa, logras armonizar esa diferencia de criterios? Mira, Manuel, ahí no hay como sigan estos 3 pasos y van a llegar a un acuerdo. Porque al final del día depende de la dinámica, depende de lo que estemos dispuestos o no estemos dispuestos a ceder y de las batallas que yo vaya a elegir o no. O sea, ahí yo no te puedo decir, mira, si están teniendo este problema, hagan estos 3 pasos y al final la solución la van a tener. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que conversar y es un tema, como tú bien dices, complejo en el sentido de que hay creencias, hay cultura, o sea, hay muchos aspectos que
y se involucran en decidir si yo voy a darle pela o no y el método que voy a utilizar para corregir a mi hijo, pero al final se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber una comunicación, es lo ideal. Te digo que es lo ideal porque, como hablábamos ahorita, al final del día, en la dinámica, en la práctica, en la realidad, se pueden ver otras cosas. ¿Y entonces, la pela es buena o es mala? Bueno, yo creo que el maltrato físico nunca debe de ser una opción. Ok, que sobre todo viniendo de mamá y papá, que son mis cuidadores primarios, que son mi figura de apego principal, que es mi referente de lo que es el amor, el maltrato físico, entiendo que nunca debe de ser una opción, nunca debe de estar sobre la mesa, porque el mensaje que ese niño recibe es de que esto es una posibilidad, de que de esta manera se me puede corregir, de que de esta manera también se me puede amar, y yo no tengo garantía de cómo el niño lo va a recibir. Quizá yo le dé un pellico y la niña se le olvide y no pasó nada, pero yo no tengo garantía de eso, de la huella que puedo estar dejando en mi hijo o en mi hija al momento de utilizar la fuerza física para corregir. Y ojo, evidentemente somos seres humanos, somos seres primitivos. Si yo cada vez que mi hija toca un vaso de vidrio le doy, eventualmente la conducta se va a extinguir porque está recibiendo un maltrato físico y voy a dejar de hacerlo. Sin embargo, la secuela emocional que eso pueda dejar, no sabemos cómo va a ser porque yo no sé cómo está funcionando, cómo está respondiendo el cerebro de mi hija en ese momento y cómo está recibiendo este mensaje que mamá le está indicando para corregirla. Entonces, por eso es que para mí es tan importante el ser cuidadoso en la manera en que corregimos. Y sí, nos sacan de quicio y sí, a corto plazo es más eficiente porque lo va a entender y tú verás, no sé qué. Es cierto. Sin embargo, no estamos criando para corto plazo, estamos criando para largo plazo, porque el proceso de crianza es preparar para el futuro, para que nuestros hijos puedan ser personas independientes, autónomas, funcionales. Entonces, no puedo pensar en estos 5 minutos de que va a dejar de tocar el vaso de cristal. Yo tengo que pensar a largo plazo la posible secuela que esto pueda generar en mi hijo o en mi hija a nivel emocional. Y el castigo como sustituto de la pela. Porque hay que estar claro de algo, así como hemos hablado durante todo este episodio del tema de la realidad. Hay veces que el niño no entiende. O sea, hay veces que tú al niño le dices mil veces la misma cosa y ya sea porque no le da la gana o por su capacidad cognitiva, no entiende, no te hace caso. Entonces, no lo voy a maltratar físicamente, pero voy a buscar el castigo como una herramienta de una consecuencia por lo que está haciendo. Consecuencia natural, le llamamos a eso. O sea, claro, está el tema de castigo, que viene tiempo fuera, que viene te quito tal cosa, con los más grandecitos no va a haber televisión, te guardo todo lo tecnológico. Esos son castigos. Pero están las consecuencias naturales. ¿Cuál es la diferencia? Que la consecuencia natural va proporcional a lo que está sucediendo. Y tenemos un ejemplo del día de ayer. Ah, sí. Andrea estaba brincando en la cama, sí. ¿verdad? Ya se le ha dicho que no se brinque en la cama. Con nosotros en la cama. Nosotros ahí, nada, claro. Si estábamos los tres y ella estaba brincando. No se brinque en la cama, se brinque en el piso, nada. Lo repetimos 3 veces. Ya la tercera vez, retiro a Andrea de la cama. Claro. Se va para el piso. Entonces, perdiste el privilegio de estar en la cama, porque en la cama podemos estar sentados o acostados. Si estás brincando, te retiro, porque pone en riesgo su vida. Y porque tiene que haber una consecuencia, porque no es lo que el niño quiera. Que muchas veces con el tema de la crianza respetuosa se malinterpreta y claro. se entiende que tengo que respetar a mi hijo y es lo que él quiera. No se puede brincar en la cama, hay normas sociales, te pones en riesgo, o sea, no va. La retiro y es una consecuencia natural. Va a llorar, ok, le doy un momento. ¿Estás lista para volver a la cama? Para volver a la cama tienes que estar o sentada o acostada. ¿Cómo vas a estar? Entonces, ok, la vuelvo a retirar. Y Andrea tiene 1 año y 10 meses. Y entiende. Eso no quiere decir que a los 5 minutos no estaba tratando de claro, brincar. ¿Qué 5 minutos? A los 3 minutos estaba tratando de brincar otra vez. Bueno, pero sí, luego se pero sentó. ya la última aceptó que no podía. Se dio cuenta. La bajamos 2 veces y se dio cuenta que no podía. Y ahí es donde está el tema, para ser realistas, ¿verdad? Y aterrizándolo, de que es demandante. Porque es más fácil. Y cansón. Es cansón. Harta. Es más fácil, quizá, obviamente, retirarlo, te va, no va a estar aquí en la cama conmigo y ponte ahí tiempo fuera en una esquina, no sé qué. Es más fácil quizá, le di un manoplazo y entonces ya no dejó de hacerlo a corto plazo. Pero recordemos siempre que estamos a largo plazo. Eso es un proyecto a largo plazo. Entonces, es cansón. Tienes que invertir tiempo y energía. Y la realidad es que no siempre uno está del mismo humor ni con la misma disposición. Claro, y hay una realidad. Solamente a una persona que tú quieras tanto como un hijo, tú le aguantas todo lo que se le aguanta. Correcto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que no hay una mayor descripción. Volviendo al tema del padre, ya, porque nos fuimos un poquito también en familia, que lógicamente... claro, una cosa va de la mano con la otra. Hay una etapa de la vida en la cual los hijos pueden ser más complicados que en otros. Por lo menos los problemas que se presentan son más complicados. Y diríamos, yo creo que todos coincidiremos en la adolescencia. A partir de que se empiezan esos años, 12, 13 años, que el niño empieza a vivir esos cambios internos,
pueda haber una situación que traiga problemas o diferentes situaciones que traigan problemas. Y cada uno de los padres juegan un rol. ¿Cómo entiendes tú o cuál entiendes tú que debería ser ese rol de papá en esa adolescencia? El de un papá activo, un papá cercano, versus a un papá que decide ser más pasivo y demostrar con el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un papá que es activo, que está todo el tiempo pendiente del hijo, te pregunto, te busco. Hay otro papá que es un poco más reservado, que no está en ese involucramiento, digamos que preguntando a él, sino que me quedo un poquito, le doy su espacio y dejo que él aprenda o que me siga por un ejemplo y no por lo que yo le digo. Tiene que haber una combinación. O sea, se ven esos dos tipos de padres. Claro, ya te entendí. Y yo entiendo que al final debe de haber una combinación. En el sentido de que durante la adolescencia, tú me has escuchado decir que es una etapa donde ya el joven, el adolescente, ¿verdad?, empieza a buscar su identidad fuera del núcleo familiar. Y eso es un proceso natural que se da. Ok, eso no tiene que ver de que si fui un mal padre, de si mi hijo es malo. No. Es un proceso natural e incluso positivo y necesario. Entonces, esa parte de respetar el espacio, la individualidad, tiene que estar presente. Sin embargo, el rol de papá siempre tiene que ser activo. Siempre tengo que estar presente desde mi rol como padre. Porque ahí también no es que yo voy a ser amiguito de mi hijo. Papá no es amigo de su hijo. Papá es papá. Y tenemos una relación y un vínculo y una cercanía y hay confianza. Pero el papá es papá. Amigo va a tener por ahí. ¿Qué significa estar presente? Esa tal vez era la pregunta más. ¿Qué significa estar presente? Porque presente... Aquí tenemos muchísima gente tal vez que están presentes, pero no obligatoriamente esas personas están involucradas en mi vida. Claro, presente, mira, se va a ver diferente dependiendo de la dinámica familiar porque siempre tenemos que recalcar lo mismo. No hay una generalidad, no es que yo te puedo decir esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tenemos que ver al núcleo familiar, la dinámica familiar y esa realidad y en base a esa realidad identificar qué significa que papá esté presente. Porque hay muchos aspectos que entran en juego. La personalidad, los valores de la familia, la realidad de tiempo de la familia. O sea, hay muchos aspectos. O sea, que no te puedo decir, esto significa estar presente, estos 5 aspectos. Y de repente yo te digo 5 cosas que para una familia es completamente irreal. No quiere decir que ellos no puedan, el papá no pueda estar presente, sino que hay que adecuarlo a esa dinámica familiar. Pero en sentido general, la base del estar presente es mantener el diálogo y el contacto con este adolescente, con este hijo. El que yo pueda tener espacios de diálogo, de conversación, de saber cómo está mi hijo, eso es fundamental. Y de conexión, de pasar tiempo de calidad. Y es algo que debemos empezar desde la infancia. Porque cuando ya yo tengo durante la infancia, durante esa etapa, yo formé un hábito, unos valores, y eso está ahí ya definido. Cuando viene la adolescencia es ligeramente más llevadero el poder sostenerlo. Y claro, si no íbamos todos los fines de semana para la playa, todos juntos, ya sabemos que en la adolescencia, el adolescente va a tener cumpleaños y que va a tener fines de semana que no vamos a tener que quedar. No van a poder ser todos los fines de semana, de repente va a ser un fin de semana al mes. Pero ahí yo voy a procurar mantener el contacto, mantener ese vínculo activo y continuar alimentando el vínculo con mi hijo. Se da la tendencia a veces, y no digo que obligatoriamente se tiene que dar, pero que viene una falta de respeto del hijo a la mamá. ¿Debe el papá meterse en pleito entre mamá e hijo o debe permanecer a un lado y que sea la mamá que resuelva? Mira, es que somos un equipo. Somos un equipo. Y y eso es importante, obviamente. Lo ideal es que en toda la familia, en todo sistema familiar, el respeto sea uno de los pilares. Los valores que yo tenga como familia pueden variar dependiendo de diferentes creencias y de todo. O sea, eso puede variar. Pero el respeto debe de estar presente en todos los hogares. Entonces, en ese sentido, como familia, el respeto es fundamental. Y entonces, si tú le estás faltando el respeto, no es que yo voy a desautorizar, porque tampoco puedo desautorizar a mamá. Yo soy el salvador, déjame. Entonces, no, espérate. Pero tenemos que mediar los dos. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. O sea, papá no se puede hacer de la vista gorda. Si mi hijo me da un golpe, o si mi hijo me sube la voz, o me dice una mala palabra, tú no puedes déjame irme. Me voy para la cocina para que ella resuelva. Claro. No puede ser esa la actitud. Claro. No puedo mirar para otro lado, pero tampoco puedo decir, espera, el superhéroe. Como que, dame un momento. Y desautorizamos a mamá por completo. Juntos, en equipo, poner el límite de que, espérate un momento, en esta casa eso no es una opción. ¿Tú me has visto alguna vez hablándote así? O hablándole así a tu mamá. Entonces, poner el límite claro, porque ya un adolescente, ya la forma de interactuar, la forma de poner límites es distinto durante la infancia. Pero papá y mamá tienen que ser un equipo. Y si yo estoy presente, si papá está presente cuando eso sucede, es importante que se vea esa comunicación. Parte de ese equipo no debe ser
la frasecita común de pregúntale a tu mamá. ¿Qué tú crees? En base a lo que hemos conversado, Manuel, ya te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué tú crees? Pregúntale a tu mamá. Eso es muy común. Sobre todo antes, eso era muy común. Claro, pero eso es asumir un rol pasivo. Eso es asumir un rol pasivo y poner la responsabilidad sobre mamá. Lo correcto debe ser, bueno, déjame hablar con tu mamá y, después tomar una decisión claro, conjunta. Claro, porque ¿qué mensaje recibe el adolescente cuando tú le dices, pregúntale a tu mamá? No, papá tiene un rol pasivo, mamá es la que decide, papá quizá quiere, pero mamá es la que me va a decir que no. Entonces, es cómodo esa actitud de pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. ¿Hay alguna etapa de la vida en donde podamos decir el rol de papá es fundamental? ¿O prácticamente en todas las etapas tiene una gran importancia? Durante todas las etapas. Durante todas las etapas, la figura de los cuidadores primarios es fundamental. Muy bien, creo que me queda claro. Hemos podido, yo creo que repasar las diferentes etapas de la vida de todo ser humano. Ya claro, llega la adultez, donde tal vez hay una consecuencia natural de que no necesariamente el padre la dinámica es distinta. Esté presente y ya la dinámica es distinta. Quisiera cerrar, como estamos ya en víspera del Día de los Padres, que lo celebramos este domingo, tal vez si tienes algún mensaje para tu papá, que aproveches la ocasión. Mi papá es mi referente y el por qué soy tan abanderada de defender el rol de papá en la vida de los niños. Así que a mi papá solo le puedo dar las gracias por su presencia, por su amor, por su incondicionalidad, porque el tenerlo en mi vida ha sido fundamental en mi vida y no solamente el tenerlo, sino el cómo estuvo presente y cómo ha estado presente. Siempre yo le digo, gracias por elegir ser el mejor papá, porque definitivamente teniendo en cuenta el contexto social en el que vivíamos, la realidad que a él le tocó vivir culturalmente y demás, ha sido siempre un papá muy presente, ejemplar, amoroso y que sirvió de referente para saber elegir a la persona que me iba a acompañar en la vida, y por eso tengo de compañero de vida una persona maravillosa, y en gran parte, en gran medida, es por el gran ejemplo que fue mi papá. O sea que no lo hablo desde la teoría, lo hablo desde la práctica. El rol de papá es fundamental en el desarrollo de los niños. Bueno, igualmente yo quiero aprovechar también para darle las gracias a Dios por el gran papá que a mí me regaló, que ha sabido estar presente en todas las etapas de nuestra vida, una presencia activa realmente, que ha sido el soporte de todos, tanto mío como de mis hermanos, y que cada día con su ejemplo, con su amor, nos ayuda a ser mejores personas. O sea que yo creo que ambos podemos decir que tenemos unos grandes padres, y desde aquí felicitamos tanto a mi padre como al de María Luisa, mi querido suegro, como a todos los padres que nos están viendo, y que pasen un feliz día este próximo domingo, que sepan que no son los olvidados padres, que ya son los recordados y siempre presentes padres.